Bien, entonces ahora sí, habíamos dicho que los factores que pueden generar un aumento del reflejo oculocardíaco, ¿sí? Es la estimulación de las estructuras, ¿sí? Como el contacto con el ojo con algún líquido frío, la atracción sobre los músculos oculares extrínsecos, la manipulación del globo ocular o la disección de las estructuras intraorbitarias. Otro factor que lo puede desencadenar es la hipertonía ocular o la hipertonía intraorbitaria, ¿sí? Que está dado por dentro de lo que es el perioperatorio, la irrigación, la inyección intravítrea del gas, posoperatorio, lo que son sustancias viscoelásticas que han quedado en la cámara anterior, o gases expansivos, y dentro de lo que dijimos de la hipertonía intraorbitaria, la inyección retrovulvar o perivulvar o algún hematoma intraorbitario. Y como factores generales, relacionados al paciente, sí, que tenga alguna patología ya desde la infancia, la ansiedad, la hipercapnia, tratamientos con betabloqueantes, o relacionados con la anestesia, una anestesia superficial, anestésicos bradicadizantes como los opiáceos, el becuronio o el propofol. La anestesia para la cirugía oftalmológica. Dependiendo el tipo de cirugía que se vaya a hacer, es la anestesia que vamos a realizar. Se la va a dividir en dos partes. Todos los que sean estructuras del segmento anterior o dependiendo si son del segmento posterior. Como cirugías del segmento anterior vamos a tener todo lo que son las cirugías de cataratas, cirugías de córnea, glaucoma o algún traumatismo. Y del segmento posterior, las vitrectomías, la resección de melanomas o traumas también, ¿sí? La valoración preanestésica, indistintamente de si es anterior o posterior, ¿sí? O qué estructuras se van a operar, más que todo está dada por la carga emocional, ¿sí? El paciente, la mayoría están despiertos, entonces esa estimulación hay que tenerlos en realidad tranquilos, a veces se pueden utilizar sedantes. El anestesiólogo debe tener conocimientos adecuados de oftalmología para poder responder con claridad a las preguntas del paciente, ¿sí? Por eso lo que les decía, por más que nosotros no hacemos la anestesia, ¿sí? Sí tenemos que saber qué puede afectar, cómo está compuesto el ojo, dependiendo si ellos utilizan un anestésico local o no, si se hace solo con gotas o se hace con una inyección, qué puede modificar o no, ¿sí? Entonces es importante saber cómo va, dependiendo de cada estructura, cómo va a actuar el cuerpo en consecuencia de esto, para nosotros poder explicarle qué plan anestésico vamos a utilizar, cómo va a ser, qué complicaciones puede tener o no, ¿sí? Acuérdense que después de ver del cirujano, que el cirujano seguramente le va a explicar todo eso de lo que es la parte quirúrgica, después van a ver al anestesiólogo y como que vuelven a preguntar, porque a veces muchos son como que, no, el cirujano me dijo una cosa, pero le voy a preguntar a este, capaz me dice algo diferente, ¿sí? Vamos, porque la gente es desconfiada. Entonces, la idea es también que haya una buena comunicación, si se puede, con el cirujano, para ver qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿sí? Para nosotros también tener un plan anestésico lo más adecuado posible, ¿sí? Como les dije al principio, no es una cirugía que sea de urgencia, es decir, que sí o sí tengo que entrar, donde en ningún momento puedo hablar con el paciente ni con el cirujano. Entonces, siempre se habla con ellos te dicen qué es lo que van a hacer, si es una cirugía larga, si es una corta,
si el paciente es colaborador o no. Entonces te dicen, no, mira, al paciente le hicimos el estudio o lo estuvimos revisando y la verdad que es muy colaborador, solo con una sedación está. O no, mira, solo hacerle la monitorización. Si es necesario, lo anestesias un poquito. O te dicen, no, mira, este paciente no colabora para nada, hay que dormirlo completamente. ¿Sí? Entonces siempre hay una comunicación con el cirujano y obviamente con el paciente previo. Se debe calmar la ansiedad, explicarle todo lo que sea necesario con respecto a la anestesia, qué se va a hacer. En caso de que esté despierto, hay que explicarle de que lo va a estar despierto, que tiene que colaborar, que no puede tocarse la cara, que si siente algo nos tiene que avisar y nosotros vamos a colocarle algún sedante o algún calmante, ¿sí? En caso de una anestesia perivulvar, el paciente tiene mucho miedo al pinchazo, ¿sí? Porque se coloca el anestésico directamente en el ojo. Entonces hay que explicarle que la punción es indolora y que se practica en el párpado, no en el ojo. Para suprimir el miedo a la presencia de los instrumentos quirúrgicos cerca del ojo, hay que explicarle que la instalación preoperatoria y la anestesia anulan la visión directamente. Entonces el paciente no va a ver. ¿Sí? Entonces, a veces cuando no ven, se ponen nerviosos, entonces hay que explicarle que estos anestésicos o este tipo de anestesia va a hacer que el paciente pierda la visión un ratito, entonces que no se asuste, ¿sí? Por eso hay que explicarle todo previamente. Para la elección de la técnica anestésica se debe llevar a un acuerdo, como les digo, con el cirujano, ¿sí? Más que todo cuando son cirugías del segmento posterior. La premedicación, las prescripciones de una premedicación sedante y ansiolítica dependerá de la edad del paciente y el estado psicológico de este. No se recomienda la prescripción sistémica de vagolíticos para prevenir el reflejo oculocardíaco. Las medidas de prevención de la enfermedad tromboembolítica se deben reservar a los pacientes de alto riesgo y aquellas intervenciones que obliguen al paciente a permanecer en cama durante varios días. ¿Sí? Evitar lo que son los anticoagulantes. El principal riesgo infeccioso de la cirugía oftalmológica es la endoftalmias. ¿Sí? Entonces, como les digo, lo que es la posición quirúrgica, ellos siempre trabajan con el microscopio, lo que son las cirugías oftalmológicas, porque las estructuras son tan chicas y no se ven a simple vista, entonces ellos necesitan ampliar su visual. Entonces, nosotros acá perdemos la cabecera, perdemos la vía aérea del paciente. Entonces, si vemos que es un paciente añoso o es un paciente no colaborativo o que tiene alguna patología previa, lo vamos a dormir y nos vamos a asegurar esta vía aérea. Si vemos que es un paciente colaborador, que no tiene grandes complicaciones respiratorias, lo vamos sedando. Si esa sedación vemos que no desatura, o con una bigotera, es decir, con un aporte de oxígeno externo, mantiene la saturación correspondiente, ahí podemos decirle que ellos comiencen. Entonces, evitamos en realidad, después de tener que sacar los campos quirúrgicos para después intubarlo. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, Sí, los cirujanos siempre van a estar en la cabecera, ¿sí? Van a ver que siempre están sentados. Ellos tienen que estar cómodos, entonces se sientan, se les coloca el microscopio específicamente a la altura, vienen con 2 lentes, pues siempre hay 2 cirujanos, un lente para cada uno. Se acomoda siempre a la altura del cirujano principal, el otro es el que va a colaborar, entonces necesita ver, pero no es el que va a tener específicamente la comodidad del lente, ¿sí? Es el que más que todo se va a adaptar si es un poquito más alto, un poquito más bajo, al cirujano principal. Pero siempre ellos están cómodos. Cuando hacemos sedaciones nada más, por lo general le decimos que ellos preparen todo, ¿sí? Se colocan los anestésicos locales con gotitas, se hace la asepsia del ojo, ¿sí? A veces se hace con Pervinox. Obviamente se pide al paciente que cierre el ojo porque eso arde, irrita. Entonces hay que explicarle de que no puede abrir el ojo a partir de ahí porque le va a irritar el Pervinox, ¿sí?
Una vez que ya están con los campos y ya está todo listo para empezar, recién ahí los sedamos. ¿Para qué? Para evitar esto, el tiempo quirúrgico, digamos, el tiempo anestésico, que el paciente desature. Entonces, directamente, apenas ellos ya están listos, nosotros comenzamos con la analgesia. A veces no lo sedamos a los pacientes, como les digo, solo hacemos neurolepto, es decir, utilizamos remifentanilo. Empezamos la inducción con remifentanilo en altas dosis, ¿sí? Cosa de que él tenga una analgesia bien profunda, pero sin dormirlo al paciente. Entonces van a trabajar en el ojo y la sedación que hacemos es mínima. Cosa, ¿para qué? Para que ellos coloquen después los anestésicos o hagan la anestesia y el paciente cuando ellos vayan a colocar la aguja en el ojo no tenga esa percepción. Entonces, en esos segundos o en esos minutitos que ellos hacen la anestesia local, es cuando el paciente está dormido, cosa como les digo, disminuye este estrés de que me van a pinchar el ojo, veo directamente la aguja que viene hacia mi ojo, y después en realidad el paciente está despierto, es colaborativo y no siente absolutamente nada de dolor. Entonces, posición, el paciente va de cúbito supino, ¿sí? Siempre va con una almohadilla en la cabeza, porque queda un poquito más levantado para que ellos puedan llegar a los ojos, brazos al costado del cuerpo, es una posición neutra, ¿sí? No tiene grandes complicaciones la posición, solo con una almohadita para que quede un poquito más alta la cabeza y nada más. Los tipos de anestesia que se pueden realizar para cirugías oftalmológicas son las anestesias generales, como les mencioné anteriormente, y dentro de lo que son las anestesias locorregionales tenemos anestesias periocurales, que pueden ser retrovulvar o perivulvar, anestesia de la conjuntiva o anestesia subtenoidiana. Y después tenemos la anestesia tópica, que está dada por las gotitas, ¿sí? De lidocaína. Le ponen lidocaína en gotas y baña todo el ojo y genera una anestesia tópica. Dentro de lo que es la anestesia general, ¿sí? Las indicaciones para la anestesia general son cirugías de estrabismos, cirugías de apertura del globo ocular, enucleación, es decir, cuando vayan a sacar el ojo, evisceraciones, anticoagulados, ¿sí? Todos los pacientes que estén anticoagulados, porque ahí sí van a sangrar, entonces tenemos que evaluar o nosotros compensar ese sangrado con la anestesia, es decir, generar que disminuya el sangrado, disminuya la vasodilatación, entonces, ¿sí? Para que ellos no les sangre tanto el ojo. A nivel sistémico, nosotros vamos disminuyendo el tema del sangrado ocular. Cuando tienen miedos a las agujas, ¿sí? Que no son colaborativos los pacientes, cuando son pacientes muy ansiosos, cuando tienen alguna incapacidad para estar inmóvil, ¿sí? O trastornos mentales. Pacientes no cooperadores, pacientes pediátricos, cuando tienen tos crónica, vieron esos pacientes que a veces tienen EPOC y están todo el tiempo tosiendo, esa tos mueve obviamente el ojo, en realidad mueve al paciente, mueven el ojo, entonces esos no pueden trabajar con tranquilidad y con prolijidad y pueden generar alguna lesión porque cuando tose capaz tocan algo que no corresponde, entonces lo ideal es dormir al paciente. Cuando tienen el síndrome de la pierna inquieta, cuando son claustrofóbicos, es decir, porque como van a estar todos tapados, ¿sí? El otro ojo pueden ver, por más que está sellado, ellos están despiertos, pero están totalmente tapados. Entonces a veces esa sensación de encierro hace que no colaboren, entonces hay que dormirlos. Entonces estas son las indicaciones por las cuales realizaríamos una anestesia general.
La elección de los fármacos va a depender de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas que tienen sobre, obviamente, la presión intraocular, como vimos anteriormente, si aumentaban o disminuían esta presión intraocular. Los fármacos influyen menos en las fluctuaciones perioperatorias de la presión intraocular que las maniobras ventilatorias, ¿sí? Entonces, por eso a veces lo ideal es hacer una sedación profunda más que una intubación o una anestesia general. Generalmente se recurre a la ventilación controlada, ya que permite mantener la normocapnia. Para garantizar una anestesia estable hay que monitorizar la concentración de los anestésicos volátiles. Y para controlar las vías respiratorias, lo mejor sigue siendo la intubación orotraqueal. ¿Por qué dice eso? Porque a veces se colocan máscaras laringias, ¿sí? Entonces, las máscaras laringias dijimos que son dispositivos supraglóticos que en realidad van a ayudar a la ventilación, pero no ayudan a la protección de la vía aérea, ¿sí? No la impermeabilizan. Entonces, si por algún motivo el paciente en la misma ansiedad o paciente no completó el ayuno completo, no lo puedo colocar. O puede generar puede vomitar y en realidad esto no me va a disminuir la broncoaspiración. Entonces, entre colocar una máscara laringea y colocar un tubo, siempre preferentemente es colocar el tubo y no la máscara laringea, ¿sí? Las anestesias locorregionales tenemos contraindicaciones absolutas, como son el rechazo de la técnica, alergia a los anestésicos locales, infecciones orbitarias activas o endoftalmitis, coagulopatías, miopía, ¿sí? Con una biometría mayor a 26 milímetros, contraindicaciones relativas, enfermedades psiquiátricas, lesiones ocupantes del espacio en la cavidad orbitaria, ortopnea, que es la dificultad respiratoria en decúbito, o cirugías prolongadas, es decir, mayor de 90 minutos, de 1 hora, hora y media, ya que llega un momento que el paciente deja de colaborar, ¿sí? Entonces, cirugías prolongadas es lo ideal para una anestesia general. Nistagmo, ¿sí? Que son los movimientos involuntarios del ojo, es otra contraindicación relativa. Bien, y ahora viendo los tipos de anestesia regionales, tenemos la anestesia periocular, ¿sí? Que es la anestesia que incluye el conjunto de técnicas conocido con el nombre de anestesia retrovulvar y perivulvar. Este tipo de anestesia bloquea la conducción de los nervios intraorbitarios por difusión de los anestésicos locales. La anestesia retrovulvar es una anestesia intracónica. Se inyecta una pequeña cantidad de solución anestésica en el cono muscular por detrás del globo ocular y cerca del ganglio ciliar, a diferencia de la anestesia perivulvar, que es una anestesia extracónica, donde el anestésico se va a colocar alrededor del globo ocular y por fuera del cono muscular. ¿Sí? Complicaciones que pueden tener este tipo de anestesias, complicaciones neurológicas centrales, ¿sí? Ya que los anestésicos van a ir directamente al torrente sanguíneo. Penetración o perforación del globo ocular, ¿sí? Complicaciones vasculares, hemorragia, retrovulvar por lesión de la arteria o la vena, oclusión de la arteria central de la retina y oclusión de la vena central de la vena y de la arteria de la retina. Inyección intravascular, ¿sí? Intraarterial o intravenosa, traumatismo del nervio óptico, lesiones musculares, retinopatía de Porcher y complicaciones menores como el reflejo oculocardíaco, hematomas palpebral o hematomas conjuntival.
¿sí? Entonces, como les decía, como estas técnicas anestésicas las hacen los cirujanos, nosotros tenemos como anestesia estar en el momento evaluando en realidad cuáles van a ser más que todas las complicaciones que pueden llegar a tener para nosotros actuar en consecuencia de eso, ¿sí? Nosotros como anestesia hacemos anestesias generales o sedaciones. Si ellos que siempre hacen las anestesias locales, en complemento a la anestesia que nosotros vayamos a utilizar, porque a su vez esto a ellos les ayuda para lo que va a ser la analgesia postquirúrgica del paciente. Hay que ver esto, como les digo, las complicaciones que pueden llegar a tener, ¿sí? Cosa de nosotros actuar. Si hay que dormir al paciente, si no está dormido lo tenemos que dormir, si la inyección ha ido al torrente sanguíneo, bueno, ver qué cantidad ha sido, ver que no haya alguna intoxicación por los anestésicos locales, evaluar, ¿sí? el estado de conciencia del paciente, por la afección neurológica que puede llegar a tener. Si vemos que hay alguna complicación, directamente la anestesia se suspende la cirugía y se evalúa estas complicaciones que hay, y si es necesario, se intuba al paciente y se pide que se reevalúe con los médicos que correspondan, ¿sí? Si vemos que hay alguna alteración a nivel de conciencia o al nivel neurológico, bueno, llamamos al neurólogo para que lo evalúe y vea qué daño o qué complicación ha habido, entonces él nos diga cómo proceder después con este paciente, ¿sí? Entonces, a eso es lo que vamos. Nosotros, más que todo, en este tipo de cirugías, vamos a estar de apoyo, ¿sí? No vamos a estar tan presentes en lo que es la anestesia propiamente dicha. Bien, y después tienen todas las otras anestésicos locales, ¿sí? Que debido a las complicaciones de la anestesia periocural se han ideado otras técnicas, que son la anestesia subjuntival, que es la inyección en la subjuntiva del anestésico local, ¿sí? En la región límbica superior. Esto posibilita la cirugía de los segmentos anteriores, pero no se utiliza tanto. La anestesia subtenoniana, donde la anestesia también se conoce como paravulvar y se coloca el anestésico en el espacio del tenón tras practicar una incisión en la conjuntiva. ¿Sí? El encargado de practicar esta anestesia, como les dije, es el cirujano, que puede utilizar diferentes modalidades, se puede emplear como una alternativa a la anestesia perivulvar o como complemento de una anestesia perivulvar incompleta, o como reinyección durante una intervención prolongada. Tras la intervención quirúrgica, garantiza una analgesia adecuada durante un periodo postoperatorio inmediato, ¿sí? Entonces, como les digo, por más que nosotros hagamos una anestesia general o una sedación, siempre tiene que haber una anestesia local, ¿sí? O regional. ¿Para qué? Para complementar y que haya una buena analgesia del ojo postquirúrgica. ¿Sí? Pues nosotros podemos pasarle algún opioide, podemos pasarle algún analgésico, pero el dolor y la estimulación del ojo no va a ceder tanto, ¿sí? Entonces, lo ideal es el anestésico local para que el paciente pueda irse tranquilamente. Y después sí, utilizar los analgésicos para que vayan progresivamente disminuyendo la inflamación y el dolor del ojo. Entonces el paciente después en su casa no va a tener complicaciones. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, sí, profe. Sí, profe. La anestesia tópica, ¿sí? En las cirugías, se utiliza mucho en las cirugías de catarata por focoemulsión, se puede llevar a cabo bajo anestesia tópica mediante la aplicación de un colirio, ¿sí? El colirio es el anestésico en gotas. Esta técnica se utiliza solo en la focoemulsión y en algunas intervenciones menores sobre la conjuntiva y la córnea. En este caso, por ejemplo, nosotros no intervenimos. Son cirugías menores que solo con un anestésico local
que ni siquiera es, como les digo, ni siquiera es la inyección, es solo colocar unas gotas de anestésico, el paciente está despierto, los procedimientos son súper cortos, no duran ni de 15 a 20 minutos. Entonces, por ejemplo, en este tipo de intervenciones a nosotros no nos llaman, lo hace solo el servicio de cirugía, ¿sí? De oftalmológica. No intervenimos, ni siquiera para monitorizar al paciente. Se encargan solo ellos. Los inconvenientes de la anestesia tópica obviamente son la necesidad de un cirujano experimentado que evite las fluctuaciones bruscas de la presión por irrigación, la posibilidad de movimientos del globo ocular que pueden resultar muy molestas en el momento de la capsulorhexis, ¿sí? Y la persistencia de zonas sensibles como la zónula o el cuerpo ciliar. Entonces a veces ellos empiezan y si ven que por algún motivo no sirve o que el paciente siente dolor a pesar de todo o no está colaborando, ahí sí nos llaman, ¿sí? Entonces esa cirugía que duraba 15 a 20 minutos se va a prolongar porque ahora sí tenemos que ir nosotros. Acá ya no tenemos tanta tiempo en realidad para interrogar al paciente, se hacen preguntas básicas, más que todo al cirujano, la comunicación es directa con el cirujano, y se hace una pequeña sedación, a veces con un poquito de propofol nada más, para que el cirujano pueda terminar, pero por lo que digo, tiene que ser muy extremo, el paciente no colabora por ningún motivo, o justo pasó algo, generó un reflejo oculomotor, o una complicación en la cual tiene que venir sí o sí el servicio de anestesia, pero si no, no estaríamos interviniendo en este tipo de procedimientos. Solo intervenimos en procedimientos grandes de oftalmología. El periodo postoperatorio, ¿sí? La extubación, en caso de que hagamos una anestesia general, debe ser en posición proclive, es decir, con el paciente casi sentado, evitando los tirones sobre el tubo endotraqueal y los accesos de tos, es decir, que la intubación tiene que ser lenta, hay que evitar que el paciente rechace el tubo, ¿sí? Que no tosa. Si no existen antecedentes respiratorios ni tabaquismo, la tos suele ser pasajera y no compromete los resultados de la cirugía. Sí, a veces cuando sacamos el tubo hay un pequeño estímulo donde el paciente tose, pero no quiere decir que eso vaya a aumentar la presión intraocular en gran escala y no va a ser prolongado en el tiempo, sino que va a ser en ese segundo. Entonces, eso no va a tener grandes complicaciones, ¿sí? La oxigenoterapia, ¿sí? Preferentemente mediante sonda nasal o mascarilla para evitar el roce con el vendaje ocular. Nosotros por lo general utilizamos la sonda nasal o la bigotera porque las máscaras son muy grandes y entonces en el intraoperatorio dificulta el acceso al ojo porque ellos después tienen que abrirlo. Entonces si la máscara tapa mucho la cara, ellos no tienen lugar para trabajar. Entonces se utilizan bigoteras. Y como ya queda con la bigotera, lo dejamos así. Y si después lo extubamos, lo ideal es también, como ellos le ponen un conito, ¿sí? de cartón o un parche para que el ojo quede en oscuridad, también si coloco la máscara, va a modificar, ¿sí? el parche que tiene. Entonces lo ideal es la bigotera. Y solo se coloca si vemos que el paciente desatura, ¿sí? Se los deja, pacientes no pasan a la URPA, sino que se lo reevalúa ahí dentro del quirófano. Una vez que se extuba, se evalúa unos minutos si el paciente sin aporte de oxígeno mantiene su saturación o no, y si vemos que está en condiciones, se puede ir de alta, que en realidad si ha sido una anestesia general, nunca se va de alta directamente, sino que queda en la sala de oftalmología o en la guardia ahí un ratito hasta que se termine de metabolizar todas las drogas y ya después sí le dan el alta. O algunos pacientes quedan internados, ¿sí? Entonces se van directamente a la sala. Pero estos pacientes no pasan a la URPA. Si la intervención incluye la inyección intraocular de gas, puede que sea necesario colocar al paciente en una posición determinada, es decir, de cúbito ventral o de cúbitos laterales, para disminuir o que ayude
la eliminación de este gas. Y dependiendo la intensidad del dolor por el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Es el tipo de analgesia que se le va a utilizar. Por lo general, como les digo, como ya hay una anestesia local previa, la analgesia que nosotros hacemos es mínima, ¿sí? La parte intravenosa. Eso también ayuda a que, obviamente, si yo no le estoy colocando analgésicos fuertes, disminuyo los efectos adversos que estos tienen, que son las náuseas y los vómitos, ¿sí? Entonces, por eso también es el complemento siempre de la anestesia local o regional. Cirugías que tienen poco dolor o nada son las exploraciones bajo anestesia general, las cataratas o los sondeos de las vías lagrimales.